La gran apuesta de la Fiscalía General de la Nación es el componente neuropsicológico. Hemos estado acostumbrados toda nuestra vida a ver esas investigaciones especializadas en las películas, en el cine, y cómo utilizan la llamada cámara de Gesell, en la que hacen entrevistas a los victimarios y los someten a unos interrogatorios muy exhaustivos. ¿Eso es en parte lo que va a ocurrir aquí en la Fiscalía? Es apoyar y servir a las víctimas. Desafortunadamente, las víctimas se convierten en unas personas muy vulnerables ante el propio sistema. Hay muchos casos de niños de 3 años y un niño de 3 años para dar información sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar realmente es imposible. ¿No viene ahí un sesgo por el propósito que tiene la Fiscalía de hacer una muy buena acusación? Lo traslado un poco al momento del sábado 7 de junio cuando un adolescente ataca al senador Uribe. Este joven está siendo visto como víctima y victimario. Es que el perito se debe a la ciencia, no se debe a las partes. Nos hemos trasladado a la Fiscalía General de la Nación, a su sede principal, para tener conocimiento de un avance técnico, científico, del que muy seguramente la mala noticia de esta entrevista es que desvirtuaremos un mito que tiene el imaginario popular. Sin embargo, queremos conocer a fondo qué es lo que acaba de ocurrir en esta institución. Por eso hemos invitado al doctor Fulton Edison Franco Vélez, quien es asesor del despacho de la Fiscal General de la Nación. Doctor Franco, muchas gracias por atender a Minuto 60. No, con mucho gusto. Bueno, doctor, cuéntenos en qué consiste esto de la Unidad Técnico-Científica en Psicología y Neuropsicología Forense. Bueno, quiero comentarles que la Unidad Técnica Científica en Psicología y Neuropsicología Forense fue creada al interior de la Fiscalía General de la Nación con la resolución 115 del 25 de abril de este año. Lo que se busca con esta unidad es apoyar la administración de justicia, de tal manera que la labor de cada uno de sus expertos que conforman la unidad se convierte en un insumo de carácter científico y basado en evidencia, para que los jueces de la República puedan tomar decisiones más acordes a los avances en la ciencia y la tecnología. Yo venía con la idea de que iba a conocer a un tipo como traído de fuera de este planeta, con una cantidad de dispositivos y de elementos técnicos que lo harían muy visible, pero pues me encuentro con un ser humano de carne y hueso que nos está contando un trabajo que ustedes han decidido hacer aquí en la Fiscalía. Pero en realidad, ¿esto de qué le va a servir tanto a la institución, al Estado, como al ciudadano? Bueno, realmente la unidad tiene un fin, es apoyar y servir a las víctimas. Desafortunadamente, las víctimas se convierten en unas personas muy vulnerables ante el sistema, a veces, ante el propio sistema. Lo que se está buscando con la unidad técnica científica, y hago énfasis en psicología y neuropsicología forense, como le mencioné ahora, es precisamente apoyar esa toma de decisiones judiciales. Y cuando hablamos de apoyar la toma de decisiones, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el centro de atención de la unidad van a ser las víctimas, de tal manera que podamos demostrar, vamos a poder llevar a la Administración de Justicia y decirle, mire, efectivamente, estas personas han sido víctimas, y de esa manera reducir lo que se llama la victimización secundaria. ¿Y qué es la victimización secundaria? Es cuando el propio sistema hace nuevamente víctimas a aquellas personas que fueron víctimas. Con un proceso de evaluación técnico-científico basado en la evidencia, lo que vamos a lograr y lo que buscamos a futuro precisamente es eso, disminuir esa victimización secundaria que se cometen las víctimas cuando la víctima tiene que volver a contar su historia, cuando la víctima no pudo ser evaluada, cuando a la víctima no se le reconoce esa afectación de daño psicológico, daño neuropsicológico, y lo que buscamos precisamente en esta unidad es apoyar a las víctimas. Cuando hablamos de víctimas estamos hablando, inicialmente vamos a trabajar 3 tipos de delitos: lo que son víctimas, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y violencia basada en género. Pues estos 3 tipos de delitos son unos delitos que en definitiva están aquejando de una manera muy fuerte a la sociedad, y nosotros queremos llegar a las víctimas y decirle, mire, tiene a su mano, y vamos de la mano con la Fiscalía General de la Nación. Nos vamos a centrar en las víctimas, vamos a apoyar a las víctimas y vamos a llevar evidencia sólida, de tal manera que, repito, el juez pueda tomar una decisión. Nosotros al principio de la entrevista hablábamos de cómo aquí desmitificaríamos un asunto que tiene mucha relación con el consumo de información por medio de las redes sociales y las nuevas plataformas de televisión en streaming.
hemos estado acostumbrados toda nuestra vida a ver esas investigaciones especializadas en las películas, en el cine, y cómo utilizan la llamada cámara de Gesell, en la que hacen entrevistas a los victimarios y los someten a unos interrogatorios muy exhaustivos. ¿Eso es en parte lo que va a ocurrir aquí en la Fiscalía? No, eso, como usted lo acaba de mencionar, es un modelo de televisión. Básicamente las películas nos están mostrando eso. Nuestro sistema penal acusatorio no se maneja Esto de es esa manera. ficción. Eso es ficción. O sea, realmente, ¿qué ocurre? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que entender que la cámara de GCL es un salón que se graba la imagen, otras personas a través de un vidrio doble pueden observar qué se está realizando. Pero ¿qué hace la cámara de GCL? ¿Cuál es el fin de la cámara de GCL? Garantizar la privacidad, garantizar la tranquilidad de la persona que se está entrevistando. ¿Nosotros utilizamos cámaras de GESEL? Claro que sí. ¿Y dónde las utilizamos? En las víctimas. Buscamos, por ejemplo, con los niños, niñas y adolescentes que se alejen, que se extraigan de esas situaciones que le pueden generar estrés, que puedan ser observadas por los acusados o por otras víctimas, en fin, y se haga dentro de un contexto adecuado. ¿Pero qué nos muestran las películas? Las películas, como usted lo acaba de decir, nos muestran al acusado, imputado, indiciado, como quiera llamarse dentro del proceso, y entonces empiezan a atacarlos, a sacar información desde el punto de vista psicológico, manipular el contexto psicológico. No, eso no es así. A nosotros no nos interesa y no es nuestra labor como Fiscalía General de la Nación realizar ese tipo de interrogatorios que llamo entre comillas. ¿En Colombia existe el interrogatorio a indiciado? Claro que sí. ¿Y cómo se maneja el interrogatorio indiciado? Primero, fundamental, respetar el derecho que tiene todo acusado a no autoincriminarse. Es un derecho universal que tienen. Y segundo, hay unas condiciones que debe contar con su defensor o su apoderado. Es decir, tienen que estar las dos personas, la persona que dice efectivamente rehúso el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarme, y las garantías procesales con su abogado. Pero se hace de una manera más de entrevista, donde básicamente se le pregunta a la persona pues, que comente qué es lo que quiere comentar, que dé su versión, eso es lo que se busca con el interrogatorio. Pero aquí no se están utilizando técnicas psicológicas traídas de los cabellos o mágicas como nos los presenta la televisión. No, eso no hacemos nosotros. Y en honor de la verdad, usted también me habla de cómo los sistemas penales en el mundo, ninguno tiene este tipo de técnicas de uso. ¿Estados Unidos lo hace? Mire, ¿qué ocurre? Los sistemas acusatorios es un sistema de partes. Hay que entender. ¿Y cuáles son las partes en un sistema? En este caso, por ejemplo, la Fiscalía y la Defensa. Y cada uno cumple un rol particular. ¿Qué le interesa a un sistema de partes, en este caso, por ejemplo, de Fiscalía General de la Nación? Demostrar que una persona ha cometido una conducta punible. ¿Y qué le corresponde a la otra parte, que sería la defensa? Pues básicamente la defensa tiene primero una garantía, se presume la inocencia, y segundo, la defensa lo que buscaría es demostrar que su cliente no ha cometido la conducta punible. Por tal razón, las fiscalías van a buscar aquello que les permita demostrar la ocurrencia de un delito, y a la defensa pues demostraría que su cliente no cometió un delito. En ese orden de ideas, pues anteriormente este sistema era lo que se llamaba un sistema mixto, llamémoslo así, inquisitivo, donde la fiscalía era juez y parte, es decir, buscaba tanto para acusar, pero también buscaba lo favorable. Eso no tenía sentido. Aquí lo que se está buscando y en los sistemas acusatorios lo que se busca es, repito nuevamente, demostrar que una persona cometió el delito. Y en ese orden de ideas, al demostrar que una persona cometió el delito, su interés es recabar información de carácter científica para llevar a un juez a la convicción de que efectivamente tal persona ha cometido un delito. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas acusatorios a nivel internacional? Su enfoque es ese, básicamente demostrar que la persona cometió el delito. Ahora bien, si ese acusado efectivamente dice, no, mire, es que yo quiero, en el caso, por ejemplo, de Colombia, aceptar cargos, o en otros países de sistema acusatorio, por ejemplo, confesar que cometió el delito, eso es una historia totalmente diferente. Pero inicialmente, y les pongo un ejemplo, ningún acusado se prestaría para ser evaluado para que la fiscalía diga, sí, vamos a demostrar que usted es una persona que cometió un delito y que usted es un peligro para la sociedad, por eso vamos a aumentar su pena. Doctor Fulton, vámonos al escenario práctico. Usted ya nos ha explicado de cómo en un proceso penal acusatorio existen partes. Sí. Recientemente nosotros en Minuto 60 explicábamos un poco el escenario de una sala de audiencias y en ese escenario indicábamos cómo la disposición de la sala está para que el juez presida la sala
y él esté acompañado por dos escenarios particulares. La parte y la contraparte, en este caso es la fiscalía y el acusado, con su respectiva defensa. Sí. Ahora bien, ustedes, en el propósito de acumular un acervo probatorio, en reunir las pruebas para poder hacer un señalamiento o una acusación, ¿acuden a la víctima a partir de esta nueva unidad de la Fiscalía? Sí. ¿Cómo funciona la unidad? Como les decía inicialmente, la unidad lo que va a hacer es prestar apoyo a la Fiscalía General de la Nación, a los fiscales, para hacer evaluaciones de corte psicológico y neuropsicológico forense y demostrar el daño psicológico o neuropsicológico que han sufrido las víctimas. Correcto. Una víctima, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o una víctima de violencia sexual, eso genera daño psicológico y neuropsicológico. La gran apuesta de la Fiscalía General de la Nación es el componente neuropsicológico. Doctor Fulton, si no queda comprobado ese daño psicológico o neuropsicológico, ¿se cae el proceso? No necesariamente. De hecho, no, porque ningún juez puede fallar con un solo elemento material probatorio o con una sola prueba, podemos llamarlo así. Realmente es un conjunto de elementos. Lo que nosotros hacemos es mejorar la calidad investigativa desde el punto de vista de lo psicológico y lo neuropsicológico. Es lo que la Corte Suprema de Justicia ha venido llamando corroboración periférica. No basta con el testimonio de solamente la víctima, lo ha dicho la Corte. Debemos recurrir a otros medios de prueba, por ejemplo, la escena del delito, el lugar de los hechos, lo que llaman el lugar de los hechos. Por ejemplo, otros testimonios. Por ejemplo, versiones u otros insumos como historias clínicas, como por ejemplo paraclínicos. ¿Qué viene a hacer la unidad técnico-científica? Recoger toda información de carácter psicológica y neuropsicológica que tenga la víctima. No solamente nos entrevistamos con ella, sino recogemos información de historias clínicas, por ejemplo. No solamente historias clínicas, sino aplicamos pruebas neuropsicológicas y psicológicas que tengan objetividad para demostrar esa afectación. Y esto se convierte en lo que se llama corroboración periférica. Es un insumo fuerte para la Fiscalía que se le puede presentar al juez. Y mire también lo que ocurre. También es cierto que muchas víctimas de violencia intrafamiliar, por diferentes motivaciones, se retractan, ya sean por amenazas, ya sea porque su proceso cognitivo le dice, no, es que yo lo perdoné a mi agresor, entonces yo voy y me retracto, pero eso no quiere decir que no sea víctima. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a mostrar y le vamos a demostrar al juez realmente que esa retractación está viciada. Viciada por un componente emocional, por un componente de pronto de amenaza, por un componente desde el punto de vista psicológico que hace que la persona se retracte. Pero repito, eso no quiere decir que no sea víctima. Claro que es víctima. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? Un niño que es víctima de abuso sexual cuando tenía 5, 4 años, a los 2 años, 3 años, se denuncia. Pero ya han pasado 4 o 5 años. Ese relato que puede dar el menor después de 5, de 6 o de 8 años, en fin, o inclusive de 1 año, pues ha variado y ha sido influenciado por el tiempo. Claro. Nosotros desde la herramienta neuropsicológica forense le vamos a demostrar al juez y le vamos a decir al señor, mire señor juez, ese relato que hoy está dando ese menor, que va a estar viciado por el tiempo, le vamos a demostrar que eso es lo normal dentro de un proceso, por ejemplo, de memoria, y que eso, ¿qué quiere decir? No es que no haya pasado el hecho, claro que ha pasado el hecho. ¿Por qué una víctima no se acuerda después de, no sé, un año, 6 meses? Le vamos a explicar por qué no se acuerda. Y peor aún, hay muchos casos de niños de 3 años. Y un niño de 3 años, para dar información sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar, realmente es imposible. Su relato no va a ser enteramente específico. De hecho, es imposible hablar de circunstancias de tiempo, modo y lugar de un niño de 3 años que lo vaya a dar a los 5 años. Es decir, la conducta, el delito, el abuso sexual ocurrió cuando él tenía 3 años, es llamado a declarar a los 5 años y que él dé información sobre esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, biológicamente es imposible. ¿Por qué digo que es imposible biológicamente? Porque hay estructuras neuroanatómicas como el hipocampo que no se fija esa información y no es posible que mi cerebro saque esa información. Pero eso no quiere decir que el hecho no haya pasado. Nos hemos encontrado con casos donde la defensa muy hábilmente argumenta que cómo es posible que un niño víctima de abuso sexual al año no se acuerde. Si tenía 3 años, ¿por qué no se acuerda al año? ¿Por qué no se acuerda de ciertas circunstancias? Y resulta que
Eso se debe a su estructura, precisamente a su proceso de neurodesarrollo. Nosotros nos vamos a fundamentar en conocimiento científico, en estudios científicos y vamos a tratar precisamente de tumbar todos esos mitos. O sea que la unidad tendrá las herramientas suficientes para detectar la huella que hubiera podido quedar psicológicamente en ese niño, no necesariamente la huella física o el recuerdo que él pueda tener. ¿Existe la manera Sí. de plantear ese trazo? Claro que sí. Mire que usted habla de huella física y huella psicológica. Resulta que la huella psicológica queda, física, perdón. El Instituto Nacional de Medicina Legal con su equipo pues puede demostrar una huella física si hay lesión, si hay por ejemplo un hematoma, qué sé yo, una escoriación, en fin. Pero la huella psicológica es uno precisamente de esos aspectos que hacen mucho daño, que la sociedad ha dejado de lado, porque a veces consideran que si no hay huella física, entonces no ocurrió el hecho. Nosotros vamos a demostrar cómo la huella psicológica efectivamente afecta a esa víctima, pero no solo a la víctima, porque tendemos a creer que la afectación es solamente a la víctima y su núcleo familiar qué, y el contexto social qué. Entonces, la salud mental es muy importante. Aquí no es que nosotros vayamos a intervenir desde el punto de vista terapéutico. Nuestro enfoque es netamente forense para demostrar ese daño que se le generó a la víctima. Y algo muy importante que les decía ahora anteriormente, nosotros vamos a hablar desde la neuroforense. Vamos a demostrar cómo el daño sufrido por una víctima de violencia intrafamiliar o violencia, por ejemplo, sexual, definitivamente cambia las estructuras neuroanatómicas del cerebro y cómo las conexiones neuroanatómicas también varían. Y eso impacta en la salud mental de las personas. Doctor, para lograr toda esta consolidación de la unidad, ¿ustedes qué grupo de profesionales han decidido destacar en esta área? ¿A qué personas nos estamos refiriendo? ¿Con qué conocimiento técnico deben llegar a esta unidad? La unidad está conformada por profesionales expertos en psicología de base, pero todos los profesionales de la unidad cuentan con especialización y maestría de doctorado. Psicología jurídica y forense, un requisito fundamental, y todo el campo de neuropsicología. Tenemos expertos, repito, con doctorado y maestría en neuropsicología clínica y neuropsicología forense, e igualmente con maestría y especialización en psicología jurídica, psicología forense. ¿Esto por qué? Porque los dota de herramientas necesarias pues, para entender el comportamiento desde lo neuropsicológico. Pero la unidad no solamente se queda con venga, usted ya tiene la experiencia, usted ya tiene la capacitación. No, nosotros también estamos desarrollando programas de capacitación al interior de la Fiscalía General de la Nación. Estamos fortaleciendo el conocimiento en la neurociencia, en los avances de la neurociencia. Estamos entendiendo cómo funcionan, por ejemplo, las neuroimágenes, que las neuroimágenes se convierten en un insumo para un dictamen pericial en neuropsicología. Entonces estamos realizando esos procesos de formación y capacitación para cada uno de los expertos que conforman la unidad. Ya implementada la unidad, ¿cómo es este proceso de acercamiento con las víctimas? ¿Cómo los rodean ustedes a ellos finalmente para sentarlos en una entrevista en la que muy seguramente hacen todo este trabajo de acercamiento a ese parámetro psicológico al que no todo el mundo tiene acceso tan fácilmente? Bueno, ¿cómo funciona la unidad básicamente? Lo primero que se hace es que el fiscal del caso, el fiscal que tenga un caso de delito sexual, violencia intrafamiliar, se pone en contacto con la unidad técnica científica, envía un correo informando que tiene un caso y nosotros lo que hacemos es recibir toda la información. Se hace un comité científico por parte del equipo de la unidad y revisamos el caso. ¿Para qué revisamos el caso? Primero, pues para determinar cuál es la información que existe. Segundo, qué otros insumos vamos a necesitar y qué tipo de análisis o evaluación se va a realizar. Porque pues en unos casos puede ser psicológica, en otros casos puede ser neuropsicológica. Luego de revisar toda la información, nos volvemos a comunicar con el fiscal que solicitó la evaluación y coordinamos una cita. ¿Una cita con quién? Ya con la víctima. De tal manera que nos podamos reunir con la víctima y empezar todo el proceso de evaluación. Como usted lo mencionó, el primer paso es la entrevista. Lo que pasa es que la entrevista que nosotros realizamos es una entrevista desde el contexto neuropsicológico o psicológico forense. No es una entrevista de policía judicial. Realmente el contexto del abordaje es diferente. Y coordinamos unas citas, varias sesiones. Con esas sesiones lo que hacemos es realizar entrevistas, aplicar pruebas, recolectar información de tipo colateral, en fin, es decir, lo que les mencionaba ahora como historias clínicas. Y toda esa información se revisa. Y a partir del análisis de la información,
contrastamos toda esa información con lo que nos ha dicho la investigación científica. ¿Qué podemos encontrar en víctimas de violencia sexual? ¿Qué podemos encontrar en víctimas de violencia intrafamiliar o víctimas basadas en género? En fin, todo eso lo hacemos y posteriormente, ¿qué hacemos? Rendimos un informe pericial. Un informe pericial que está ceñido a los protocolos y a los lineamientos de la Fiscalía General de la Nación. ¿No viene ahí un sesgo por el propósito que tiene la Fiscalía de hacer una muy buena acusación? Mire que es interesante lo que usted nos menciona, porque nosotros tenemos algo muy claro dentro de la Fiscalía General de la Nación y eso sí me parece muy importante que quede claro también para las personas que nos escuchan, es que el perito se debe a la ciencia, no se debe a las partes. Esa comunicación que tenemos con los fiscales, o parte de esa comunicación que tenemos con los fiscales, es decirle, nosotros nos debemos al conocimiento científico. Puede usted solicitar un dictamen pericial, pero eso no quiere decir que nosotros sí o sí tenemos que determinar que hay daño, porque en muchas ocasiones la víctima no va a presentar de pronto daño, o hay personas, siendo muy honestos, que de pronto no son víctimas, sino tienen otros intereses porque lo hemos encontrado, donde la víctima o la presunta víctima regresa a la fiscalía y le dice al fiscal, mire, a mí no me pasó nada, lo que pasa es que quería desquitarme o quería vengarme o quería castigar a mi esposo porque me fue infiel. Eso también ocurre. Claro. Entonces, es ahí cuando nosotros le decimos al fiscal, mire, las pericias, el perito, en el caso de nosotros, la unidad técnica científica en psicología y neuropsicología científica, se debe a la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los insumos que nosotros utilizamos son objetivos. Si no encontramos afectación, pues no encontramos afectación. Si nosotros le decimos al fiscal, mire, efectivamente, aquí no hay un nexo causal entre el delito que se está investigando y el comportamiento o la conducta de la víctima, pues no lo hay. Y eso sí es muy importante que en términos generales la ciudadanía lo debe tener claro. Nosotros nos debemos a la ciencia. Nosotros no nos debemos a las partes, sino a la ciencia. Y eso también aplica para la defensa. ¿Cuándo es psicológico y cuándo es neuropsicológico el análisis? Bueno, ¿cuándo es? En definitiva, cuando nosotros encontramos que procesos cognitivos y emocionales se ven afectados, como por ejemplo atención, cognición, memoria, lenguaje, lo que se llama funcionamiento ejecutivo, son procesos cognitivos que se vean afectados durante todo ese desarrollo o ante la situación de una conducta delictiva o un hecho traumático, llamémoslo un hecho traumático. En ese orden de ideas, empezamos nosotros a revisar si efectivamente se presentan este tipo de alteraciones. Al presentarse este tipo de alteraciones, tomamos nosotros la decisión de realizar un informe o una evaluación neuropsicológica forense. Sin embargo, quiero comentarles algo. Lo que estamos buscando y la gran apuesta de la Fiscalía General de la Nación es dar ese salto cualitativo y cuantitativo de la psicología forense a la neuropsicología forense. ¿Por qué? Porque realmente la neuropsicología forense engloba los procedimientos de la psicología. Lo que ocurre es que nosotros vamos un poquito más allá. Nosotros, en definitiva, vamos a explicar la afectación neuroanatómica y funcional asociada al delito o a la emoción que se presente o a la cognición. Pero para determinar, para que me entiendan, si es psicológico o neuropsicológico, se hace en ese comité científico por parte de la unidad. Y a partir de una serie de variables que nosotros vamos a revisar, o se están revisando, o se revisan, pues tomamos la decisión. Usted ya ha trabajado en 2 periodos en la Fiscalía. ¿Esto por qué no se había hecho antes? Sí, buena pregunta. ¿Por qué no se había hecho antes? No sé, realmente a mí también me llama la atención porque es que yo trabajé hace un tiempo en la Fiscalía, duré 13 años trabajando con la Fiscalía. Nunca se había creado una unidad técnica científica en psicología y mucho menos en neuropsicología porque esto es nuevo. Pero llama la atención que toda la parte psicológica se le dejó al Instituto Nacional de Medicina Legal, porque la Fiscalía cuenta con grandes expertos y grandes profesionales en las diferentes áreas. Usted puede hablar de peritos en grafología, documentología, contadores, economistas, prácticamente casi de todas las áreas del conocimiento, pero así para hacer evaluaciones psicológicas de daño, de afectación a las víctimas y una unidad, un equipo de trabajo dedicado a entender el daño psicológico y a evaluar a las víctimas, nunca se había hecho. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sí era una gran necesidad que tenía la Fiscalía General de la Nación. No lo quiero poner en calzas prietas o en camisa de 11 varas,
pero en la Fiscalía General de la Nación, en su sede principal, están los detenidos del proceso en contra de el senador de la República, Miguel Uribe. Mi inquietud con respecto a este caso va es al hecho de que lo traslado un poco al momento del sábado 7 de junio, cuando un adolescente ataca al senador Uribe. Este joven está siendo visto como víctima y victimario. ¿Sería él objeto de uso de este recurso, de este nuevo recurso de la Fiscalía General de la Nación? Sí es viable. Nosotros podríamos evaluar precisamente todo ese proceso que lleva a una persona a cometer un delito, una conducta punible. En este caso estamos hablando de un menor de edad. La unidad podría evaluar precisamente todo ese contexto que se ha presentado o que se presentó en este menor. ¿Es viable? ¿Se puede realizar? Podríamos precisamente evaluar esas circunstancias desde el punto de vista temporomodales, psicológicas, neurocognitivas que se presentaron en el menor. Se podría realizar. Sin embargo, es importante recordar que la Fiscalía tiene libertad probatoria y parte de esa libertad probatoria es decidir si sí realiza, si sí requiere que se haga una evaluación psicológica, neuropsicológica y qué es lo que se quiere demostrar. Pero dentro de sus capacidades científicas y de conocimiento, la unidad perfectamente podría hacerlo. Él es el doctor Fulton Edison Franco Vélez, me aprendí muy bien su nombre. Sí. Él es asesor del Despacho General de la Fiscalía General de la Nación y estará a cargo del desarrollo de la unidad técnico-científica en psicología y neuropsicología forense. Muchas gracias por estos minutos con Minuto 60. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues como les decía, la unidad técnica científica con su equipo de trabajo en cabeza del líder, el doctor César Tobar, estamos para apoyarlos. Estaremos también prestos a conocer los avances que puedan obtener a través de este nuevo recurso del cual hace uso el ente investigador y acusador. Yo soy Andrés Marín Martínez, en Minuto 60, un infinito de información.